¿Qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. El impacto de la transparencia en la administración pública federal ha obligado a replantear el esquema para que las instituciones rindan mejores cuentas y con ello el ejercicio de los recursos públicos se orienten a las necesidades de la sociedad y a diseñar una serie de herramientas y procedimientos que sistematicen y expliquen de manera sencilla el quehacer gubernamental. En este programa de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla, deseamos que usted conozca el impacto y los beneficios que la transparencia ha generado a la administración pública federal y cómo ésta ha beneficiado al desarrollo de la gestión pública. Le invitamos a que se quede con nosotros y a escuchar a los especialistas que se presentaron en la mesa de trabajo denominada Impacto de la Transparencia en la Administración Pública Federal en la 7ª semana del IFAI. El acceso a la información ha puesto en la atención de la administración pública, de las organizaciones, de la sociedad civil, del ciudadano común y corriente, por fortuna, ha puesto los archivos bajo su atención. Los archivos eran una especie de patito feo de las dependencias de la administración pública, pero la transparencia nos ha puesto ahora a la luz del interés de muchas instancias. En este sentido, quisiera destacar que es un impacto positivo que la Ley de Transparencia ha provocado en los archivos y que por fortuna, gracias a ello, ahora se nos toma en cuenta. Debo decir que en la Cancillería los archivos siempre han sido importantes. Aquí hay memoria histórica en esta casa y los archivos siempre han jugado un papel especial dentro de esta casa. Sin embargo, no es así en toda la administración pública federal y hay que pugnar porque ello ocurra. Bueno, paso entonces al segundo tema que tiene que ver con la gestión administrativa. ¿Qué se requiere para que los archivos estén ordenados por un lado y qué se requiere para que ellos, los mismos archivos, nos permitan el acceso a la información? Tenemos que documentar las decisiones y las acciones de los entes públicos y ustedes saben que eso se documenta en papeles o bien hoy en día en documentos electrónicos. Y por otro lado, necesitamos tener registros confiables del desempeño gubernamental. Estos son dos propósitos fundamentales que debemos atender tanto desde la perspectiva de la transparencia como desde la perspectiva de quienes estamos al frente de los archivos. Por otro lado, la información debe ser accesible, lo que significa que debe estar contenida adecuadamente en archivos organizados y actualizados. Un montón de papeles no hacen un archivo. Una bodega de papeles no es un archivo. Un archivo es un conjunto de documentos bien organizados, bien clasificados, en donde podemos encontrar lo que estamos buscando. De otra manera, no podemos hablar de un archivo. Hay un gravísimo problema en los archivos y es que carecen nuestros archivos, por desgracia, de atención presupuestal, de atención política y tenemos un déficit de profesionales especializados en archivos. Y esto lo tenemos que resolver si realmente queremos hacer del derecho al acceso a la información una realidad en el largo plazo. Porque ahorita el ciudadano lo que pregunta es lo que está en el archivo de trámite, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando el ciudadano pregunte lo que ya ocurrió hace X número de años? Tenemos la obligación de preservar la documentación para que el ciudadano tenga acceso no solo a lo que está ocurriendo en este momento y que esté en los archivos de trámite, sino en lo que en un momento dado debe llegar a estar resguardado en un archivo histórico. En esta Cancillería, los expedientes del siglo XIX, que hay maravillas, que están manuscritos, que se hacían, los expedientes los armaban escribanos que no tenían computadora y que si se equivocaban tenían que repetir lo que habían escrito.
En los expedientes del siglo XIX encontramos mucha mayor sustancia, mucho mayor contenido, mucha mayor esencia de la actividad fundamental de esta casa de la Cancillería mexicana que en los documentos recientes. ¿Por qué? Porque la inmediatez de las comunicaciones obligan también a no obligan, pero propician la inmediatez de la destrucción de los documentos. Entonces, es urgentísimo lograr esta convergencia entre archivistas y tecnólogos de la información, o como les llamemos, expertos en informática, tecnologías de la información, con el fin de evitar que los documentos que hoy nacen en formato electrónico se pierdan y recuperar la sustancia, ¿sí? Recuperar la esencia del quehacer de una institución. Gracias a que tenemos estos expedientes, la Cancillería ha podido producir N número de libros, ha podido propiciar la investigación con base en los fondos documentales que custodia, y a partir de ahí podemos tener la reconstrucción de la historia de nuestras relaciones internacionales con base en las mismas fuentes que generó la Cancillería. Lo que me interesa destacar aquí es el valor de la actividad archivística. ¿Qué son los archivos? Los archivos son memoria, ¿sí? Memoria. Y la memoria es fundamental para saber qué somos, cómo nos hemos construido como país, qué somos como Estado. Si no tenemos memoria, no sabemos quiénes somos. Los archivos también son identidad. Es decir, a partir de la reconstrucción de lo que hemos sido, podemos entender qué es lo que somos. Y son historia. Más allá de la transparencia, ¿sí? La transparencia es muy importante. No pongo en tela de juicio la transparencia, pero si nosotros estamos pugnando por la transparencia y la conservación de la información y el resguardo de los datos, tenemos que ir más allá de la satisfacción que puede ser inmediata de un ciudadano que quiere tener acceso a la información que produce el Estado, y debemos tener una visión más alta. Esa visión más alta es la preservación de nuestra memoria documental, es la conservación del patrimonio documental de este país. Y ese me parece que es un propósito tan importante como la garantía constitucional del derecho al acceso a la información, ¿sí? Es decir, yo pondría el patrimonio documental de este país en el mismo lugar que debe tener el derecho constitucional del acceso a la información. Lo que buscamos fue acercarle a los funcionarios y a los empleados de Nacional Financiera los mecanismos que les permitan de manera más accesible inmediatamente accesar todas aquellas herramientas que les permiten dar una respuesta a las solicitudes de información, o inclusive revisarlo, estudiarlo para efectos de que al tenerlo más cercano optimicen la aplicación de su tiempo, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo del frente del sistema, pues está prácticamente todo lo que es la parte general de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Transparencia. Todo esto, finalmente, es para que los servidores públicos de Nacional Financiera tengan todas las herramientas. Luego les acercamos lo que el IFAI ha emitido en materia de cuadernos de transparencia, trípticos y guías prácticas, y sobre todo los criterios. Pero accesando cada uno de ellos se pueden ver todas las resoluciones de las cuales emanó este criterio, y aquel que quiera profundizar para estudiar el tema, pues obviamente accionará cada una de las resoluciones para que pueda ver de qué se trató el tema en específico. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos precisamente para que los servidores públicos vean la trascendencia que tiene el manejo de la información y la trascendencia que tiene de enfatizar, ¿sí?, el principio de la divulgación de la información que están manejando. Nosotros tenemos como banco una característica un tanto cuanto que nos separa de lo que es de la administración centralizada, porque nosotros, al ser un banco, manejamos información que refiere el secreto bancario y fiduciario. Entonces, pareciera ser, ante de alguna manera a la visión de algunos servidores públicos, de irse al extremo de que como trabajamos en un banco y hay secreto bancario y fiduciario, todo es secreto bancario y fiduciario. No es cierto.
Eso no es cierto. Tenemos áreas administrativas, tenemos un presupuesto, tenemos muchas actividades que son de carácter público que de ninguna manera pueden ser mezcladas con el secreto bancario y fiduciario. Este tipo de criterios lo que les ayuda también es a diferenciar un poco de que aun cuando somos un banco, hasta dónde podemos llegar en la reserva y hasta dónde podemos llegar a la difusión. Les ayuda a ellos mismos a formar esos criterios. Lo vemos como un aspecto de capacitación hacia el interior de la institución. ¿Qué otra utilidad nos dan estos banners? Hay otro control en donde viene qué respuesta dimos a cada una de las solicitudes de información. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que cada unidad administrativa que tiene en su mano una solicitud de información sea congruente con lo que está contestando. ¿Por qué congruente? Porque nos hemos dado cuenta en el Comité de Información que cuando nos llega una solicitud de información y dicen, ¿está reservada? Cuando nosotros vemos los antecedentes, les decimos, ¿cómo me dices que está reservada? Si tú me acabas de contestar esta otra y no está así. Entonces entramos a una discusión que se puede evitar en tiempo, ¿sí? En oportunidad para contestar, si de antemano todas las áreas tienen sus históricos. Y aquí volvemos a la importancia de lo que son, la importancia de la información histórica. Si cada una de las áreas tiene su información de cómo atender y qué es lo que va a proporcionar en el caso de información, sí es cierto que los elementos en cualquier dependencia o entidad somos necesarios, pero también es cierto que por circunstancias nos salimos y luego entonces esa información histórica es la que va a hablar. Conagua, que es una institución muy vieja, era de recursos hidráulicos y de la Comisión Nacional de tantas cosas. Entonces hay gente ya muy vieja que tiene 20 y tantos años, cerca de 30 años, y que ya tiene una forma de ser. Te miraban transparencia. ¿Qué es transparencia? Transparencia, hablando en plata, es un fastidio, porque aparte de su trabajo por el cual les pagan y han estado desarrollando, les piden información que va contra su forma de ser. Aquí se habló de los archivos. Los archivos son una maravilla y es un gran elemento, pero para el burócrata viejo los archivos es otra cosa. Aquí en relaciones exteriores deben ser preciosos los archivos, porque es historia y al que le gusta la historia pues son preciosos. Para una gente que tiene 15 años en un puesto, sus archivos luego los tiene aquí abajito, porque información es poder. O sea, ese es el tipo de gente que se sentaba frente a nosotros en estos talleres. Ahora, estos talleres debían tener una característica fundamental, que deben ser interactivos. La temática de los talleres, comenzamos con la evolución del pensamiento político. O sea, la transparencia no nació como un decreto de la Secretaría tal, de la función pública o de esas cosas que de moda, ¿no? La transparencia es el resultado, lo que todos nosotros aquí sabemos, de la evolución del pensamiento político hasta la democracia, etcétera, pero la gente no lo conoce. O sea, debe saber de dónde nació y por qué llegaron ahí. Y además debemos darles ejemplos. Un ejemplo que me gustaba darles era el de la deuda externa. El dato de la deuda externa a nadie le interesaba preguntarlo, porque además no se lo iban a dar. Pero un año después de que concluyó un gobierno, o medio año, salía: el gobierno de Díaz Ordaz tenía $3,000 millones de deuda externa, y cuando termina Echeverría ya había subido a 19,000 para darle el golpe. Pero después cuando termina López Portillo ya andaba por los 80 y tantos mil o los 100 y tantos mil. Entonces, bueno, ¿por
¿por qué no preguntábamos por la deuda externa? Porque la deuda externa, y eso es lo que nuestra gente debe saber, que los datos, la información es vivencia que nos afecta. O sea, la deuda externa no es un ente por ahí perdido. Esa deuda la estamos pagando nosotros. Y la pagaron, nuestros padres y a lo mejor nuestros hijos. Eso nos pega en el bolsillo. O sea, todos este tipo de ejemplos para esta gente, para nuestra gente, son muy, muy importantes. Y ver que no nació así lo de la ley de la transparencia de repente. Los temas que se trataron de clasificación de información, proceso de atención a solicitudes, recursos de revisión, todos con ejemplos basados en la realidad de lo que han vivido. Y ahí inclusive se hizo ejercicios de juego de roles, en el sentido de ustedes tres son comité de información, tú eres el solicitante, y cómo corre el chiste es involucrarlos en la problemática. Y una cosa muy importante, que los asistentes no eran gente nada más de los módulos de información, ni encargados de enlace, sino nosotros queríamos que fuera la gente que realmente genera la información. Aquel que el del módulo le dice, oye, me llegó esto, aquel piensa, no me estés fastidiando, y lo guarda ahí, y un día antes empiezan las carreras. Entonces, el resultado creo que fue bueno. La gente que asistió sacó algunas conclusiones. Primero, que el trabajo de transparencia es un trabajo de equipo, de todos. El que genera la información no sabe que existen recursos de revisión, o no sabía que existía que el comité de información, etcétera. Esa era bronca del módulo. El problema para el que da la información, al que le dicen, oye, ¿cuál es el plan hídrico de Tabasco? Es el cuate de emergencias, que está viendo que está subiendo el río, que ya viene la emergencia, y que le preguntan, oye, ¿y cuánto lleva gastado la constructora que está haciendo los bordos? ¿Y cuántos costales pusieron ahí? Para ellos es verdaderamente, si no lo entienden de fondo, es una cosa repelente. Entonces hay que convencerlos de que debe ser un cambio cultural. La banca de desarrollo, sin duda, consideramos que es una herramienta para el progreso que apoya la transparencia. Forma parte de los entes públicos mexicanos encargados, como su nombre lo dice, del desarrollo y fomento económico de los procesos productivos que la banca comercial no alcanza a cubrir. Y bueno, fue creada para proveer servicios financieros a los sectores prioritarios que sustentan el desarrollo integral productivo económico de nuestra nación. Ha sido promotora del ahorro y la inversión. Estamos enfocados al fortalecimiento del sistema financiero, del crecimiento de la planta industrial. Hay grandes obras de infraestructura, de proyectos de gran impacto regional que han contribuido, pues sin duda, a impulsar el crecimiento y consolidación de muchas empresas y sectores productivos clave del país. En un principio, la banca de desarrollo fue representada solo por instituciones nacionales de crédito y posteriormente se incorporan los fideicomisos públicos de fomento. Adelante. Están aquí los logotipos, muchos los conocen ustedes: Bancomex, Banjército, Banobras, Bansefi, Financiera Rural, Nacional Financiera, la Sociedad Hipotecaria Federal y como entidades de fomento especializado, FIRA, que represento, y FOSIR. Por el origen de su operación y funciones, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal establece precisamente que las bases de coordinación de todas estas entidades recaiga en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante. El marco jurídico que nos vincula precisamente nos hace imperiosamente la necesidad de trabajar coordinadamente. ¿Por qué? Porque como ya lo decía sin duda Amelia, pues estamos inscritos precisamente también en lo que son la ley de instituciones de crédito y bueno, pues ahí tenemos que ser muy cuidadosos de lo que implica el secreto fiduciario y bancario. Se tipifican a estas entidades como empresas de participación estatal mayoritaria y son integrantes, como ya les decía, también de la administración pública paraestatal. Estamos regidas por nuestras propias leyes orgánicas y por la ley de instituciones de crédito, a las cuales sin duda les aplica la Ley Federal de Entidades Paraestatales en las materias y asuntos que nuestras leyes orgánicas específicas nos regulen. Para la adecuada coordinación sectorial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inclusive cuenta hoy en día con una unidad específica que coordina y formula políticas de planeación de todas estas. Bueno, este es el marco de referencia de lo que es la banca de desarrollo. ¿De qué nos ha servido vincularnos a todos nosotros como parte de estas entidades de fomento y desarrollo en materia de la Ley Federal de Transparencia? Porque aquí afortunadamente cuento con algunos compañeros que más allá de ser compañeros del mismo dolor, creo que ha sido compañeros de un verdadero ejercicio de conocimiento y entendimiento propiamente de que es una ley la cual, consagrada precisamente sus preceptos básicos de la Constitución, nos hacen ver que quizás los temas que parecieran menores, entre otros los que hemos venido atendiendo, lo que serían desde el simple registro de la solicitud, actualizaciones de información en el portal de obligaciones de transparencia, las capturas, sistemas de datos personales, recursos de apelación o de revisión, manejo y organización de archivos, tema fundamental que yo creo que se tiene que seguir avanzando todavía más en él, alcances en el otorgamiento de información derivado de la observación de la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 117, nos ha permitido que precisamente que establezcamos una buena práctica. Y eso es lo que les queremos transmitir a todos aquellos representantes hoy de unidades de enlace, que pudieran estar coordinadas por una dependencia específica para que, no sé, tomen como buena práctica lo que nos ha ocurrido a nosotros. Nuestras funciones y el marco jurídico que existe entre nosotros ha permitido establecer un diálogo, una interacción constante que fortalece el cumplimiento de la obligación de la ley, de manera menos dolorosa. No digo que no ha sido muy fácil ni ha sido miel sobre hojuelas. Ha sido precisamente un ejercicio y un reto que a algunos se nos cayó el cabello, otros bajaron exageradamente de peso y otros subieron mucho de peso. Entonces, esta coordinación entre las entidades de la banca de desarrollo no hubiera sido posible si no hubiésemos tenido una interacción muy eficiente con el IFAI. Afortunadamente, y qué bueno que estás, José Luis Marsal, aquí entre nosotros, en todo momento ha habido una interlocución muy importante con el IFAI a través de la Dirección General de Coordinación y Vigilancia y sin duda con los propios comisionados. Al promover la interacción de las instituciones en el ámbito de crecimiento y aplicación de la ley, buscamos que en situaciones y casos en donde el planteamiento de la solicitud de información sea similar, estamos creando antecedentes que representan una especie, por decirlo de esta manera, jurisprudencia, de tal forma que a su vez puede ser validada por el IFAI y que retomada, como ya lo mencionaba Amelia Vázquez en su momento, posteriormente se convierte en una base de datos importante para consulta en la atención a solicitudes de información. Atender problemáticas comunes, exponer ante las autoridades del IFAI situaciones o inquietudes que son de interés general, no es lo mismo que asista a uno solo, que vaya acompañado de 2 o 3 o 4 más que presentan el mismo problema. Hay una mayor sensibilidad por parte del IFAI y lo de los representantes de este instituto. Sin duda, la regulación de la transparencia para todos los niveles de gobierno ha incrementado la demanda de información. Se trata de fortalecer el puente de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía. Está en nuestras manos vigilar a nuestras autoridades y el buen manejo de los recursos públicos. Recurra al acceso a la información pública. En la CAIP estamos para orientarle a través de nuestra página www.caip.org.mx. Gracias por su atención, lo espero la próxima semana.